¿Qué onda? ¿Qué dice toda la banda? Mi nombre es Mr. Fontel. El día de hoy vamos a hablar de audio versus MIDI, MIDI versus audio. Este es un tema que viene abarcando más o menos la década de los 80s, los 70s en adelante, hasta el día de hoy, pero vamos a abarcar esto de una forma un poco más por el lado de la lógica, ¿sí? Y bueno, vamos a hablar un poco de historia. Y si les gustan estos podcasts, les recomiendo que le den al subscribe y a la campanita si quieren ver las notificaciones de este canal y apoyarme. Así que bueno, bien dicho esto, por allá de la época medieval, obviamente, bueno, pues empezando primero con el audio, lo primero que existía de audio, no como formato en sí, sino como instrumento, pues obviamente fueron los tambores africanos. Y bueno, ya eso estamos hablando desde casi que principios de lo que fue la humanidad. Probablemente no existía ni siquiera algo más allá de lo que fuera el nomadismo. Podría ser por la era glacial o después de la era glacial. Estamos hablando entre 40.000 hasta 70, 100 mil años antes de Cristo. Y bueno, pues ya luego de eso, pues la civilización se fue dando la creación de nuevos instrumentos y por allá de la época medieval y se empezó a dar una idea que ya era diferente, ¿no? Era la música clásica, ir a ver una orquesta sinfónica, ir a ver a Beethoven, si tenías plata, billullo, y la otra cuestión era, por ejemplo, en una catedral, esas catedrales que sonaban pam, 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 pam. Ok, entonces todo esto obviamente era una cuestión mecánica y por ahí podríamos decir que se dio el inicio de la diferencia entre la música mecánica o MIDI, entre comillas, con lo que era el audio, ¿no? Porque una cosa era la sinfónica y otra cosa es ver una máquina de estas. Existían máquinas como por ejemplo los carrillones, que son estos que los mencioné de las campanas, que básicamente, como pueden ver en la imagen, es un cilindro y este cilindro pues básicamente va dando vueltas y tiene unos picos, como pueden ver ahí en las imágenes, que cuando pasa por un pico de esta rueda, se mueve hacia un lado, el cual deja un contrapeso que cae y el que toca la campana. Y bueno, pues básicamente era una forma matemática, por así decirlo, de crear música, ¿verdad? Luego se dieron, después de la Edad Media, se dieron cosas como, por ejemplo, tenemos cajas musicales, también órganos que se tocaban solos, hidráulicos. También existían instrumentos como por ejemplo el panarmónico. Y bueno, todos estos instrumentos eran instrumentos mecánicos, ¿no? Por ejemplo, ese pianito que era como el origen de la rocola, que vos estás en el viejo este, una película de vaqueros típico, y el piano suena y no hay nadie tocando y solo ves una ruedita y es básicamente la misma lógica una y otra vez, ¿no? Entonces, luego esto dio origen a lo que vendría siendo la cuestión de los moduladores, que como pueden ver en la imagen, al principio eran unas neveras, ¿sí? Eran como los prototipos de, de las computadoras. Antes de eso, lo que dio origen a eso era el telégrafo, que fue el primer instrumento electrónico que existió. Es una de las razones por qué yo me llamo Mr. Fontel, porque realmente el telégrafo fue el primer instrumento electrónico. Luego fue el teremín, como pueden ver ahí el teremín. El teremín era un instrumento puramente electrónico, pero con sonidos y notas. Y luego se dieron lo de los refrigeradores. Bueno, cuando se dio lo de los refrigeradores, básicamente era como una especie de fax, que lo único que hacían por medio de la electrónica era conectar, porque cuando se creó el telégrafo se descubrió que cuando el cobre, el metal, junto con otros metales, con una bobina o una copa de lo que vendría siendo un megáfono, generaba sonido, lo cual daba el sonido que cada vez que hacías contacto con el metal sonaba ti, 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 ti. Y bueno, pues era el mismo sonidito, lo único que lo venían
enchufando de diferentes maneras para ir cambiando el sonido, ¿no? Y bueno, esto se conoció como los antiguos moduladores y refrigeradores, que junto con el ping pong, que fue el origen de la creación de lo que es la programación de software, fue así como se creó las computadoras, ¿sí? Por los soniditos de ese como refrigerador que sonaba fax, que era como pi 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 así parecía una impresora vieja también de los años 90. Y bueno, pues básicamente hacía todos estos sonidos, luego a estos todos sonidos alguien hizo el ping pong y luego fusionaron el ping pong con los sonidos y así fue como nació la computación porque necesitaban chips cada vez más grandes para generar programas más grandes y sistemas más grandes. Ahora lo que se hizo analógicamente, por otro lado, en ese mismo momento de la historia en el que se dividió el refrigerador y el modulador de la computación con software, como conocemos hoy en día lo que es la programación de software, que es digital. Luego se vio el mundo de los sintetizadores, ¿sí? Entonces por este lado de los sintetizadores, como pueden ver ahí, se conecta el modulador o el refrigerador o todo un montón de cables que tienes ahí con botoncitos y lo pones a un teclado. Luego dijeron, bueno, ¿y qué pasa si yo quiero tocar una guitarra con el refrigerador no? Y bueno, pues simplemente lo que hicieron fue ir conectando diferentes instrumentos y luego empezó lo que eran los instrumentos electrónicos. Ya existía la guitarra eléctrica, el bajo eléctrico, existían los sintetizadores, todo tipo de estas cosas y no había una forma de conectarlos. Entonces inventaron esto que ven aquí, que es básicamente lo que tengo yo aquí para usar este micrófono, que es una tarjeta de sonido. Y bueno, pues la tarjeta de sonido simplemente era un montón de entradas de MIDI, como pueden ver ahí están las entradas de MIDI, entonces esto podías conectar lo que era todo tu equipo. Antes no se conectaba de esta manera, ¿sí? Existieron diferentes tipos de conexiones desde que empezaron los Beatles a crear música en estudios y la música se empezó a comercializar de manera muy grande y las entradas de las conexiones a las mesas de estudio, las consolas de sonido, fueron cambiando a las que se conectaban todos los instrumentos, todos los micrófonos y se conectaban todas las bocinas y todo el equipo para tener tanto como el estudio de grabación, el estudio de producción, el estudio de edición, el estudio de máster y todo esto. Sí, y luego pues se fue cambiando la forma de la conectividad entre estas consolas hasta que dio origen a este que es el que les enseñé, que es el que usamos hoy en día para conectar equipos MIDI. Entonces tú puedes conectarlo todo. Luego pues dijeron, bueno, ya tenían la computadora, ¿no? Y la computadora por aquello de los 80, la computadora se fue fusionando el software de computadora porque antiguamente obviamente no se usaban las computadoras, pero luego se fueron usando las computadoras porque al principio se usaban cintas de cassette. Entonces las cintas de cassette, como pueden ver ahí, se cortaban, se grababa todo en estas grabadoras, como ven ahí, y luego se cortaban con básicamente una de esas cuchillas que uno usa en preescolar, ¿no? En el colegio y las cortaban así, las pegaban. Entonces, por ejemplo, grababan a la guitarra, el piano, la batería y luego cortaban el audio y lo iban pegando así y luego lo reproducían todo y lo hacían una cinta y en una cinta luego sacaban ya el vinilo, ¿sí? Y todo era por cinta de grabación, ¿sí? Luego, pues este proceso de la cinta, de cortar, pegar la cinta y todo esto, ir editando la cinta o borrarla con wipe, le ponían un masking y después la borraban con wipe y después, me explico, así era como cortaban la cinta. Ahora no, todo lo haces en la computadora, lo cual da imágenes como esta, que es un proceso de mezcla de una pista con cinta de audio, a diferencia de lo que sería esto, que es una de MIDI. Y bueno, la de MIDI, ¿cuál es la diferencia? Que es la misma de la ruedita, ¿sí? Entonces, ¿cómo impactó esto a partir de los 80 hasta el día de hoy? Que hoy básicamente tenemos grandes influencias musicales en cuanto a modas, por así decirlo, y también no solo en eso, sino también en otras cosas. Hay muchos artistas que trabajan mucho MIDI, otros que trabajan mucho audio, ¿no? Generalmente se da más al MIDI porque el MIDI te da la posibilidad de crear música por ti solo y no tener que depender tanto de diferentes instrumentos o músicos que interpreten ciertos instrumentos, ¿verdad? Entonces, el problema del MIDI es que el MIDI, como lo ven ahí, tiene una cuadrícula que es
la idea del pianito este que se toca en el viejo este, que es como una rocola que se toca sola y da vueltas. Y bueno, esto es como muy mecanizado, muy cuantificado, todo se hace básicamente de acuerdo a un axioma matemático que define dentro de las lógicas de la metafísica lo que se supone que debería de ser el tiempo, cosa que ni los astrofísicos se ponen de acuerdo si llegamos muy a lo profundo de lo que significa el tiempo y el ritmo. Entonces las máquinas obviamente por esto van a ser de una manera muy ineficientes porque las máquinas no tienen percepción del tiempo, ¿sí? Entonces eso hace que las máquinas no funcionen muy bien unas con otras dentro del tiempo. Por ejemplo, habrá software más viejo y software más nuevo que y lo puedes poner al mismo número de tiempo o en diferentes softwares y no van a casar exactamente igual. No solo eso, sino encima de, por ejemplo, el MIDI, por ejemplo, la batería. Ahora hoy en día hay baterías MIDI, por ejemplo, y las baterías MIDI uno la puede tocar, suena naturalmente, pero se graba MIDI, lo cual deja cuadritos, esos cuadritos rojos que ven ahí, los cuadritos rojos, y de la diferencia de volumen que está abajo en una línea roja, que es la fuerza en la que le pegan a cada tambor, cada platillo. Y bueno, este obviamente se graba de una forma más natural, en lo que tiene una forma más dispareja, ¿sí? A veces es un poco más a la izquierda o a la derecha de la línea de lo que vendría siendo el compás de la métrica MIDI. Entonces, eso es lo que se denomina como MIDI un poco más natural, ¿sí? Entonces, hay artistas que prefieren tocar MIDI por el simple hecho de que no pueden ejecutar todos sus instrumentos. Entonces, por ejemplo, puedo tocar MIDI, grabar directamente un piano, por ejemplo, una melodía con un órgano, unos acordes, y va a quedar un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda o al medio de lo que vendría siendo la métrica de la rocolita esta, y esto le daría una cierta naturalidad. Si lo ponemos exactamente con la computadora y le damos doble clic y le ponemos justo donde está a rajatabla así la línea de la regla esta, de la métrica de la maquinita esta, pues entonces sí sonaría más como se hacía antiguamente estos instrumentos que les menciono yo de la era medieval hasta el viejo este y estas como ruedita, ¿no? Que suena como de una forma más mecánicamente a la lógica de la matemática y no tanto del ser humano. Entonces suena más artificial, ¿no? Que esto se da mucho, por ejemplo, en el hip hop y todos estos géneros de música en los que solo hay un productor y un cantante detrás, ¿no? Entonces, por ejemplo, en géneros como en la música electrónica se pretende tocar estos instrumentos o ejecutarlos en audio. Entonces, hay una diferencia. Si ustedes ejecutan, por ejemplo, las notas naturalmente que están fuera de la línea de la métrica, pero suena bonito, se siente más natural a que lo haces con el mouse, ¿no? Si lo haces con el ratón y con la ruedita y todo el rollo, es diferente, ¿no? Entonces, si lo haces y lo tocas así en natural, suena mejor, pero obviamente no es lo mismo que suene y lo grabes y lo reproduzcas y entonces pongas, por ejemplo, piano, melodía MIDI, tócate, batería MIDI, tócate, y después venís vos y tocas el audio. Lo que también se puede hacer es que hay gente que no sabe que también se puede grabar directamente todo el audio, a excepción de la batería. La batería es un poco complejo porque desgraciadamente eh, no se graba cada instrumento. Tendrías que tener un canal de lo que vendría siendo esta métrica de mezcla, un canal por cada sonido de la batería, cada plato, cada tambor, ¿no? Entonces puedes poner básicamente el tambor y después tocar una guitarra y grabar solo el audio, tocar un sintetizador y grabar solo el audio y pegar todo solo en audio. Y si tienes un baterista, puedes tocar la batería en MIDI y grabar solo el audio, ¿no? Entonces, perdón, grabar el MIDI y grabar un MIDI más natural. Y entonces así es como la música se siente un poco más natural, como se hacía antes con la cinta, porque todo cinta de audio se siente más natural. Obviamente ambos tienen su arte, no hay que decir, ah, no, es que la música MIDI ahora, no, o sea, todo tiene su arte, yo creo que tanto como la mecánica, así como se hacía en la era medieval, tiene mucho de ciencia, matemática y lógica. Es bonito ver que la ciencia y la matemática pueden unirse para crear algo bonito.
así también como se puede usar algo en audio, ¿verdad? Entonces, es de ustedes decidir realmente qué prefieren, si prefieren algo más natural a la vieja escuela como se hacía antes en los años 60, 70, 80, o prefieren algo un poco más técnico y irse por el lado de la matemática y todo esto. Entonces, eso es básicamente el audio y el MIDI. Es una diferencia, son dos mundos. Y bueno, banda, si les gustó este video, regálenme un like y los veo en el próximo episodio de Cultura Musical. Así que, vivo, los quiero mucho. Órale.